arrancamos entonces nuestra clase número 20 y en esta oportunidad que tiene que ver con la mentalidad para el máximo desempeño. Recordando que en la clase número 19 estuvimos hablando como a manera introductoria, ¿sí? Todo lo referente al máximo desempeño y cuáles eran esos tres pilares para el máximo desempeño. Que el primero de esos pilares tenía que ver o tiene que ver con qué, con la mentalidad, y eso es lo que nos vamos a enfocar en esta clase en particular. El segundo pilar, recuerden, tenía que ver con la motivación, y sobre motivación vamos a estar hablando en la siguiente clase. Y el tercer pilar tenía que ver con el método o el proceso, ¿vale? Y de ese vamos a estar hablando en 15 días, Dios mediante. ¿Listo? Dicho esto, les cuento de qué vamos a estar compartiendo o de qué vamos a estar hablando en esta noche referente a la mentalidad. En primera instancia, vamos a, como ya me conocen, vamos a definir qué es eso de la mentalidad, ¿cierto? Y revisar algunos puntos fundamentales de cómo eso de nuestra mentalidad influye en nuestro rendimiento, en mi rendimiento, en tu rendimiento. ¿Listo? El segundo punto que vamos a estar tratando durante esta clase tiene que ver con las diferencias fundamentales entre mentalidad fija y mentalidad de crecimiento, porque a la larga a veces creemos que es lo mismo, pero tienen bastante diferencia y con fundamentos científicos, que ya ahorita hablaremos de ello. ¿Listo? Y el tercer punto que vamos a estar trabajando en esta clase en particular tiene que ver en el cómo, ¿cierto? Cómo podemos nosotros desarrollar una mentalidad óptima para nuestro rendimiento, para mejorar nuestro desempeño. ¿Listo? Así que vamos entonces a iniciar por el principio y tiene que ver con esto de las distinciones fundamentales. Recuerde que en la medida que nosotros podamos ir desarrollando o ir teniendo ciertas distinciones de los conceptos que vamos aprendiendo, asimismo podemos ir interiorizando o podemos más bien también amoldar eso que estamos aprendiendo con lo que ya tenemos en este momento de nuestra vida. Así que bueno, vamos a arrancar con esto de qué es la mentalidad. Y desde el punto de vista de la psicología, se dice que es el reflejo de la perspectiva, el enfoque, nuestros procesos cognitivos, nuestro sistema de creencias, actitudes y expectativas que tú y yo podemos tener en relación a una circunstancia o a una tarea en particular. ¿Listo? Dicho de otra manera, o en otras palabras, mentalidad es también como una forma particular de fijar nuestra mente hacia algo. ¿Listo? Es la intención también que le damos a todo eso que vamos pensando y que hacemos. ¿Listo? Y eso que pensamos y hacemos puede de alguna forma limitar o potenciar, ¿cierto? Nuestro éxito y sacar a relucir todo ese potencial que llevamos dentro. ¿Listo? Y también se podría decir que nuestra mentalidad podríamos asociarla como nuestra voz interior, ¿cierto? Es esa voz interior y el marco de referencia en el que tú y yo fijamos como esos ideales e intenciones que van a direccionar, que van a guiar nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras acciones. Palabras más, palabras menos. A mí particularmente de todas estas definiciones me quedo con la segunda, que es la más concreta, pero también la más diciente. Mentalidad es la forma tan particular en que tú y yo fijamos nuestra mente hacia algo y en ese algo todo el sistema de creencias o pensamientos que lo albergan. ¿Listo? Desde ese sistema o desde esa lluvia de pensamientos que constantemente vamos teniendo y que hace parte de nuestra mentalidad, ¿cierto? Diferentes autores o han más bien distinguido este tema de la mentalidad desde diferentes perspectivas, clasificándolas de diferentes maneras. Entonces, dentro de esa clasificación podemos hablar que hay diferentes tipos de mentalidad. La mentalidad de abundancia, la mentalidad de escasez, la mentalidad competitiva, la mentalidad más práctica, la reflexiva, la global, la fija, la mentalidad de crecimiento, la mentalidad de oportunidades, la mentalidad de milagros, etcétera, etcétera, etcétera. En particular, durante esta clase vamos a estar profundizando mucho en dos de ellas. ¿Cuáles son esas dos? En la mentalidad fija y en la mentalidad de crecimiento, porque están directamente relacionadas con nuestro nivel de desempeño, o más bien a nivel personal, a nivel relacional y también, por supuesto, a nivel profesional. ¿Listo? ¿Qué nos dice Pablo Jacobsen al respecto de esto de la mentalidad? Él dice, los pensamientos recurrentes que tú y yo hemos tenido hasta ahora nos han llevado a alcanzar todo lo que hemos logrado hasta hoy, pero no son los más adecuados, ¿cierto? Ni suficientes para llevarnos a la cima donde queremos estar el día de mañana. Por esa razón en particular es que necesitamos, o sea, escuchen bien, necesitamos evaluar, remodelar y evolucionar nuestra mentalidad. ¿Listo? Especialmente evaluarla para a partir de esa evaluación que hagamos, identificar si es apropiada esa mentalidad que estamos teniendo hasta ahora
o si es necesario hacerle algunos ajustes. Porque muy probablemente, y lo veíamos en la clase pasada, los resultados que estás teniendo el día de hoy, sean estos o no satisfactorios, son producto de qué? De los pensamientos que hemos ido albergando al respecto de esas metas u objetivos que nos hemos propuesto o de esos hábitos que hemos decidido integrar o transformar en nuestra vida. ¿Listo? Así que con esto quiero hacerles una pregunta que nos invita también un poco a la reflexión. ¿Listo? Ya saben que estos espacios, más que venir a escuchar, también es integrar eso en nuestra vida. Y una forma de poder integrar eso en nuestra vida es a través de estas preguntas de reflexión que me gusta hacerlas y sobre las cuales me gusta dejar algunos segundos, ¿cierto? Para que vayan pensándolas. Si estás viendo esta clase ya grabada, ¿cierto? Pues aprovecha y ponle pausa y tómate el tiempo que tú decides para ir respondiendo hacia estas preguntas. ¿Listo? La pregunta es la siguiente. En tus pensamientos diarios, al enfrentar los retos, decepciones, oportunidades y éxitos, ¿sí? Ese es el primer contexto. ¿Qué haces? ¿Qué ideas recurrentes pasan por tu mente? Piénsalo por un instante. En tus pensamientos diarios, al enfrentar los retos, decepciones, oportunidades y éxitos, ¿qué ideas recurrentes pasan por tu mente? 15 segunditos ahí para que vayas pensando sobre eso. Y si es posible, velas escribiendo ahí en tu cuadernito de notas. ¿Qué ideas recurrentes pasan por tu mente al momento de enfrentar tus retos, decepciones, oportunidades y éxitos? Quizás llegan frases como, esto siempre me pasa a mí, yo como que nací con una estrella en la frente y que no me permite avanzar, evolucionar, o es que siempre me ocurre lo mismo, ¿sí? Es que para qué me pongo a pensar o a soñar en grandes citas, no sé, estoy ahí como lanzando ciertas ideas, porque puede ser completamente lo contrario, ¿no? Al enfrentar los retos, este reto me impulsa a desatar el potencial que llevo en mí, o este desafío que tengo al frente, sé que me va a poner más fuerte de lo que ya soy, o esta decepción que estoy sintiendo en este momento, pues me va a permitir identificar algo que hasta ahora no he visto. No sé, ¿cuáles son las ideas recurrentes que pasan por tu mente? Yo aquí te voy simplemente dando unos ejemplos como para ayudarte a pensar un poco al respecto. ¿Listo? Porque la siguiente pregunta es, identificando esas ideas o esos pensamientos recurrentes, ¿cierto? ¿Cómo es tu diálogo interno? ¿Sí? ¿Es crítico o es alentador? ¿Es limitante o es potenciador? Califícalo. Ahí sí podríamos decir, juzga ese diálogo interno, ¿sí? ¿Qué tan útil o no útil está siendo para ti en este momento de tu vida? O en esos momentos, cuando te enfrentas a los retos, decepciones, oportunidades y éxitos. Ve revisándolo, porque este es el punto de partida para ver si es necesario hacer un ajuste a ese sistema de creencias, a ese modelo de mentalidad que tienes, o si como lo estás llevando está perfecto. Este es el primer punto de partida. Y la siguiente pregunta, ¿has evaluado antes, ¿sí? Si esos pensamientos te empoderan o te debilitan? Esto ya te da un gran insight para empezar a trabajar, por lo menos durante esta semana. Ya con esto vamos teniendo tela para cortar, como se dice, para trabajar a lo largo de esta semana hasta nuestro próximo encuentro el siguiente miércoles 21, Dios mediante, 21 de febrero. ¿Listo? Así que confiando en que te has tomado el momento para pensar o reflexionar sobre esto, vamos a continuar. ¿Sí? Y vamos a continuar con algo que nos trae Michel Gervais, que es un psicólogo deportivo especializado en qué? En el estudio de la mentalidad de alto desempeño. Y veamos qué nos dice Michel. ¿Sí? Los pensamientos de alto rendimiento son los componentes de una mentalidad de alto desempeño. La consistencia de esos pensamientos se convierten en patrones de pensamiento. Ojo, y con el tiempo, esos patrones de pensamiento influyen en la forma en cómo vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos y lo que consideramos posible de lograr en nuestra vida. Cómo te enfrentes a los desafíos, decepciones y éxitos e incluso a la calidad de tus relaciones. Entrenar una mentalidad de alto rendimiento se convierte en una habilidad primaria. ¿Para qué? Para vivir bien. Sea lo que sea que ese vivir bien signifique para ti. Y esto se vuelve, o sea, palabras más, palabras menos, con lo que nos dice aquí Michelle, esto se vuelve como una cadena, ¿cierto? Entendiendo que los pensamientos de alto rendimiento están directamente relacionados con esa mentalidad de alto desempeño que
tú y yo queremos, porque si no, no estuvieras aquí o no estuvieras viendo esta clase. Así que en la medida que estemos nosotros evaluando cómo es la calidad de esos pensamientos y si no son útiles para nuestro rendimiento, transformarlos y esos que vamos transformando, ser más consistentes, ¿sí? Para convertirlos ya en patrones, dicho de otra manera, convertirlos en hábitos en nosotros, pues de alguna manera esto va a influir claramente en el rendimiento que vamos a tener, ¿cierto? Y en la forma en cómo vamos a ver el mundo, vernos a nosotros, ver a los demás, ver posibilidades, ¿sí? Para alcanzar eso que nos hemos propuesto. ¿Listo? Así que con esto en mente y sabiendo todo este ciclo, ¿vale? Es donde traigo a colación a Carol Dweck, ¿sí? Ella, ¿qué nos dice? ¿Sí? Que una mentalidad óptima para el desempeño debe estar enfocada siempre en qué? En la mentalidad de crecimiento, básicamente. Y este término, mentalidad de crecimiento, está acuñado directamente a quién? A esta psicóloga norteamericana, ¿sí? Que se llama Carol S. Dweck, ¿vale? ¿Qué nos habla o qué nos dice ella al respecto de esto de mentalidad de crecimiento? Vamos a hacer un paralelo entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Vamos a empezar con la de crecimiento, que es de alguna manera la que está directamente relacionada o conectada con nuestro desempeño. La mentalidad de crecimiento se enfoca en la mejora y el progreso constante. Así que dejar de lado eso de creernos producto terminado. Es que yo ya lo sé todo, ya no tengo nada nuevo para aprender. Negativo. Ahí nos estaríamos alejando muchísimo de lo que ella menciona como mentalidad de crecimiento. Otra de las características de la mentalidad de crecimiento, entiende que la actitud y el esfuerzo determinan el desarrollo de los talentos, las capacidades y habilidades de cada persona. Cuando tenemos mentalidad de crecimiento, aceptamos, ojo, no es que nos volvamos, ¿cómo es que se dice? No es que nos volvamos masoquistas o que nos encante vivir incómodos, no. Cuando adoptamos esta mentalidad de crecimiento, aceptamos la incomodidad, el dolor y la incertidumbre que implican los procesos de cambio, que muchas veces, sí, o si algo tiene en común un proceso de cambio, es que nos va a resultar incómodo. Y nos va a resultar incómodo, ¿por qué? Porque nos está sacando de nuestra zona de confort, de lo que ya hemos ya de lo que, a lo que ya estamos acostumbrados. ¿Listo? Y sabemos que los procesos de cambio también es la única constante en nuestra vida. Es lo que sí o sí vamos a tener garantizado durante todo nuestro paso por aquí en la Tierra. Desde el momento mismo de nuestra concepción hasta que morimos, estamos cambiando. ¿Listo? Algunos porque realmente queremos, otros porque hace parte de la naturaleza humana. ¿Listo? Así que, qué mejor que ir empezando a adoptar, ¿sí? Esta característica de la mentalidad de crecimiento, como lo es, aceptar la incomodidad, el dolor y la incertidumbre que implican esos procesos de cambio. ¿Listo? Una mentalidad de crecimiento está preparada para aprender de los errores, las decepciones y los éxitos de la vida. ¿Esto en qué se traduce? Adoptar una mentalidad de crecimiento está dispuesta, ¿cierto?, a capitalizar las experiencias, que es reconocer el aprendizaje de nuestros resultados de las acciones, de lo que algunos llaman éxitos y de lo que algunos también llaman fracaso. No hay éxito ni fracaso bajo mi modo de ver, sino más bien resultados esperados y resultados no esperados o resultados insatisfactorios, ¿vale? Y otra de las características, porque hay muchas más, ¿cierto? Es que quien tiene una mentalidad de crecimiento cree que con esfuerzo va a ser capaz de crecer y de cambiar. ¿Cuántas de estas características, de estas 5 características, porque hay muchas más, ¿cierto? ¿Cuántas de estas características consideras tú que tienes en este momento de tu vida? Vete autoevaluando, porque el chiste de todo esto, o el sentido más bien que cobraría todo esto de estar aquí regalándote esta hora de aprendizaje es ir identificando eso que voy viendo, eso que ya me está compartiendo, cómo eso está aplicando en mi vida, ¿sí? Para ver qué tan alejado, alejada o qué tan cerca estoy, ¿sí? De esa mejor versión que ya eres, sino que está puesta ahí o está cubierta con ciertas capas, ¿vale? Así que tómate ahí unos segunditos para que identifiques cuáles de esas 5 características de mentalidad de crecimiento tienes ya en tu vida. Esto de alguna manera se vuelve casi como un autotest, ¿no? Como, y seguir profundizando en nosotros mismos, en el autoconocimiento que vamos teniendo de nosotros. Porque vamos a continuación a hacer el paralelo con respecto a qué? A la mentalidad fija. Y respecto a la mentalidad fija, acá están otras 5 características. Ve identificando, si no tienes una es porque tienes la otra. Entonces, ve haciéndote tú mismo, tú misma, la autoevaluación.
La persona que tiene mentalidad fija solo entiende su estado actual, es decir, solo se preocupa netamente por el hoy y ya. Así estoy como estoy bien y listo, nada más. La persona con mentalidad fija cree que la persona que es hoy en día, incluyendo tus capacidades, los talentos y las habilidades, están grabados en piedra. Es decir, no se puede amoldar, no puede crecer, no puede avanzar, no puede evolucionar. Esa persona que dice, es que ya el oro viejo no aprende a hablar. No sé si han escuchado ustedes esa frase, que es bastante, o más bien que limita demasiado nuestro potencial. La persona que tiene mentalidad fija dice que es quien es y punto, que no va a poder cambiar. Así de sencillo. Esta misma persona también tiende a actuar bajo la suposición de que su situación actual es estática, ¿sí? La persona que eres hoy será así para siempre. Cuando escuches de esto, o si tú mismo, tú misma te estás diciendo eso, ya es una gran alarma para empezar a revisar. No es que lo vas a cambiar de la noche a la mañana, no, sino para empezar a revisar, para empezar a explorar. Porque recuerden, yo soy partidario de que los cambios deben de ser o deben de hacerse, ¿sí? Porque nacen desde nuestro interior. Y eso va conectado mucho con la motivación de lo que vamos a estar hablando en la siguiente clase. ¿Listo? Y finalmente, otra de las características de las muchas que hay respecto a perdón, la mentalidad fija es que creen que no pueden progresar, ¿sí? Y por lo tanto, tienden a invertir menos en ellos mismos o no siguen invirtiendo cuando las cosas se ponen difíciles. Palabras más, palabras menos, son aquellas personas que cuando la cosa se va poniendo oscura o negra, prefieren desertar y dejar todo de lado. ¿Listo? Así que con estas 10 características, ¿cuántas de cada columna tienes en este momento tú? Y eso que vayas identificando, pregúntate a ti mismo, ¿qué dice eso de ti? ¿Cómo te sientes con eso? ¿De qué te estás dando cuenta? Son las preguntas que voy haciendo como para ir generando esa reflexión. Porque a partir de esa reflexión es donde viene parte de la estrategia que nos recomienda la doctora Carol, ¿sí? Para poder nosotros pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Pero le voy a dar ahí esos 30 segunditos para que terminen de autoevaluarse o autoexplorarse. ¿Listos? Si hay alguna duda, pregunta, inquietud, a ver, yo leo por aquí, si de pronto tenemos, bueno, por aquí no hay preguntas, porque entonces vamos a continuar. Si no, mañana que mande el video, ¿sí? Vuelves y lo pones y haces tu autoanálisis, tu autoevaluación. O si estás viendo el video en grabado, en diferido, pues entonces ponle pausa y tómate el tiempo que tú mismo, tú misma necesites, ¿vale? Que vamos a continuar. ¿Cómo cambiar entonces de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento? De acuerdo a los 4 pasos que la doctora Carol Dweck nos recomienda, ¿sí? El primero de ellos, aprender a escuchar la voz de tu mentalidad fija. A mí me gusta llamarle de otra manera eso, esa vocecito de Pepe Grillito. ¿Quién es Pepe Grillito? Esa vocecita interna que te dice que tú no puedes, que para qué vas a invertir en eso, que tú te vas a quedar así, que tú no vas a aprender, que el fracaso y tú son, mejor dicho, lo mismo. Ese Pepe Grillito aprende a escucharlo y a identificarlo. ¿Por qué? Porque una vez aprendemos a identificarlo, pues es que podemos transformarlo. Si no lo identificamos, pues ¿cómo lo vamos a transformar? El aprender a identificarlo es también darnos cuenta en qué momento es donde sale a relucir Pepe Grillito con toda su orquesta. Primer paso. Ya sabes, aquí esto son 4 pasos y ahorita que termine de mostrarles los 4 para que le tomen foto y ahí es como parte del desafío que les va quedando a ustedes también para esta semana. ¿Listo? Segundo paso, reconoce ese poder que tú y yo tenemos. ¿El poder de qué? De elegir. Nosotros podemos elegir desde que nos acostamos, perdón, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Todo el día estamos tomando decisiones, haciendo elecciones, algunas de manera automática, otras de manera más consciente. ¿Listo? Así que reconecta con ese poder que tú tienes y elige qué vas a hacer, ¿cierto? Con la voz de Pepe Grillito cuando ésta aparezca, cuando ésta surja ahí para sabotear tus metas, para sabotear tus sueños, para sabotear tus hábitos. Reconoce que puedes elegir, es decir, tú puedes elegir seguir escuchando y haciéndole caso a Pepe Grillito o puedes elegir decir, ok, Pepe Grillito, gracias por venir a recordarme que tú no eres la voz real de mi esencia.
porque la voz real de mi esencia es esto, 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 esto y esto. Y te dices a ti algo más positivo, más empoderante, más útil para lo que estés trabajando en ese momento. ¿Listo? Así que ese es el poder de elección que tú y yo tenemos, ¿vale? Tercer paso, responde desde una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es esto de responder desde una mentalidad de crecimiento de acuerdo a lo que nos recomienda la doctora Caro? Básicamente es, como podemos elegir, también tenemos otro poder, que es el poder de resignificar. ¿Qué es resignificar? Eso que está entre paréntesis es palabra que la he incluido yo, ¿cierto? Pero esa resignificación, o desde la programación neurolingüística se le dice reencuadrar, tiene que ver con qué? Con las interpretaciones que hacemos nosotros de los hechos o sucesos que vemos o que nos suceden a nosotros, valga la redundancia. ¿Cómo así? Por ejemplo, ah, dos hermanos que viven en una casa, hijos del mismo padre y madre, y resulta que papá y mamá se separaron. Uno de los hermanos interpreta esto de la separación de sus padres como lo peor que le pudo haber ocurrido en la vida. ¿Listo? Pero otro de los hermanos, ¿cierto? Recordemos que son dos, lo interpreta como lo mejor que le pudo haber pasado en el sentido de que le impulsó para hacer mejores cosas por su vida, etcétera, etcétera, etcétera. A eso hace referencia la resignificación. O sea, el mismo hecho podemos nosotros interpretarlo de una manera, pero a la luz de escuchar nuestra mentalidad fija y nuestro poder de elección, vemos si esa interpretación que yo estoy haciendo me es útil o no para lo que estoy llevando a cabo. ¿Listo? Otro ejemplo es que me echaron del trabajo, me corrieron, como dirían en otros países. Me corrieron del trabajo o me echaron del trabajo. Para una persona dice, no, esto es lo peor que me pudo haber pasado, ahora yo qué voy a hacer, ya nadie me va a contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo esa mentalidad, pues claramente está siendo muy poco útil para poder resurgir de ese suceso, de eso que le pasó. Sin embargo, adoptando una mentalidad o respondiendo desde una mentalidad de crecimiento, puede resignificar ese mismo suceso, el suceso de que la corrieron o lo corrieron del trabajo. Es decir, ok, quizás ya no era necesario que yo estuviera allí dentro de del trabajo porque hay más empresas que me están buscando. O como diría la frase del Chavo del Ocho, al cabo que ni quería ya seguir en esta empresa. Eso es básicamente resignificar y eso va conectado con una mentalidad de crecimiento. ¿Listo? El diagnóstico de un examen de laboratorio que te hayan hecho, ¿no? Que resulta que tienes X enfermedad. Tú decides o significas o interpretas ese diagnóstico como lo peor que te puede ocurrir porque te vas a morir ya, o más bien un impulso y una gran motivación para tomar cartas en el asunto al respecto de tu propia salud. Listo. Y aquí con respecto a esto, este último ejemplo que les he mencionado, yo les he puesto el ejemplo de mi mamá, ¿no? De hace 2 años, que hace 2 años le dieron el diagnóstico de que tenía diabetes, ¿sí? Diabetes 1, o la inicial, pues, ¿sí? Ella de un año, o sea, eso fue en enero del 2000, estamos 2024, en enero de 2022. Y a enero de 2024, porque yo la acompaño normalmente a sus controles, ¿sí? Si hay alguien que yo tengo como referente de una mentalidad de crecimiento es de mi mamá, ¿sí? Y se nos ha vuelto un motivo de inspiración a toda la familia. Porque hace 2 años que le dieron el diagnóstico, al día de hoy ha perdido 14 kilogramos de peso. Porque claro, en ese momento tenía sobrepeso, pero no lo ha perdido porque se haya ido a hacer una cirugía. No, básica y exclusivamente porque cambió sus hábitos alimenticios, ¿listo? Y adicional, empezó a incluir la actividad física como parte fundamental de su vida. Al día de hoy, ha rebajado 14 kilos. Y los exámenes, porque normalmente tiene que estarse haciendo control, los exámenes, cada vez que se los hace, ya tiene los resultados como si no fuera una persona diabética. Sin embargo, tiene que estar haciéndose ese seguimiento y claramente seguir con ese estilo de vida que ella misma ha ido adoptando y lo ha hecho solita. O sea, yo la he ido acompañando en lo que me ha permitido acompañarla, ¿cierto? Sin embargo, se nos ha vuelto motivo de inspiración a toda la familia, para las hermanas de ellas, para mis primos, para mis hermanos, mis hermanas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así que de nosotros depende cómo interpretamos los sucesos de la vida, porque lo que tenemos en la vida son solamente eso, sucesos, resultados.
El que lo califiquemos como éxito, como fracaso, como luz, como sombra, ese juicio que hacemos ya depende de nuestra interpretación de la vida. Y esa interpretación tiene que ver con qué? Con toda nuestra mentalidad y ese sistema de creencias que vamos arraigando. Por eso es importante estarlas revisando constantemente, ¿vale? Tercer punto. Y cuarto y último punto, tiene que ver con pasar a la acción. Palabras más, palabras menos, bajar de acá a la ejecución, bajar del pensamiento a la ejecución. Y pasar a la acción desde una mentalidad de crecimiento tiene que ver con qué? Con adoptar la postura de que ejecute la actividad poniendo todo el empeño que tengas, ¿cierto? Haciéndolo con todo el amor del mundo, independientemente de los resultados, eso te va a ir enseñando nuevas cosas y puede ir desatando en ti nuevas potencialidades que quizás no sabías que tenías. ¿Listo? Así que esos son los 4 pasos como tal que nos recomienda la doctora Carol para pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. Y esto es obviamente un trabajo constante del día a día. Así que, ojo con imponerte una carga de que es que tienes que cambiar así ya. No, porque los cambios son lentos, son progresivos. Y en la medida que lo vamos haciendo uno a uno, cuando menos piense, miramos atrás y decimos, ¿en qué momento he cambiado tanto? Y he cambiado tanto hacia mi mejor versión. ¿Listo? Así que ahí les dejo los 4 pasos que nos recomienda la doctora Caro. ¿Y qué nos dice por acá Pablo Jacobsen nuevamente? La atención y el enfoque que tú pones a lo que haces, al igual que tus pensamientos, ¿cierto? Determinan el cómo te sientes, cómo reaccionas, cómo eliges bajo presión, en qué crees y cómo percibes la realidad. Así que una una razón más para prestarle atención a esto de la forma en que estamos pensando, hacia qué estamos atendiendo, ¿sí? O en qué nos estamos enfocando. En el punto negro bajo la pared blanca, ¿sí? En el vaso lleno o en el vaso medio vacío, ¿vale? Con esto vamos cerrando nuestra clase de la noche de hoy. Y es el, bueno, ya sabemos qué es la mentalidad y cómo influye esto en nuestro rendimiento. Y ya sabemos la diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento y los 4 pasos para pasar de esa mentalidad fija a una de crecimiento. Vamos a mirar entonces cómo podemos desarrollar una mentalidad óptima para el desempeño, que claramente, ¿sí? Estas actividades sugeridas o estos pasos sugeridos que voy a mostrar a continuación están conectados con qué? Con adoptar esa postura de la mentalidad de crecimiento de la que hablé hace un momento. Y me salió en verso sin esfuerzo. Bueno, vamos a ver. Primer paso. Y aquí les voy dejando como esta lluvia de ideas que puedes ir probando, ¿no? Recuerda que no me crean lo que les digo, sino por el contrario, experimenten ustedes mismos, ¿sí? A través de la propia experiencia. Pero aquí les doy dando las diferentes ideas y ya ustedes verán de qué manera y en qué momento, de acuerdo a tus circunstancias, tus necesidades, tus gustos y tus preferencias, ir integrando cada uno de estos puntos. El primero de ellos, para desarrollar una mentalidad óptima para el desempeño, abrirte a nuevos conocimientos y experiencias. El hecho de que estés viendo este video o que estés aquí en la clase en vivo, eso ya te puede hacer poner un check en este primer punto, porque estás abierto, abierta a aprender cosas nuevas o a experimentar también cosas nuevas, porque aquí aplica para las dos. ¿Listo? Así que primer indicador o primer paso para desarrollar una mentalidad óptima para el desempeño. Segundo paso, observar con atención a tu alrededor qué es lo que tienes, qué es lo que está rodeándote, con qué recursos cuentas. Y cuando hablo de recursos, de lo que hay a tu alrededor, me estoy refiriendo a esos recursos físicos, ¿cierto? A esos recursos relacionales, más también mirando hacia adentro los recursos mentales o los recursos emocionales con los que cuentas, ¿sí? Pero la clave aquí está en, de hecho, si lo subrayamos en una sola palabra, podría ser en una frase, observar con atención, ¿sí? Y esto nos conecta también con qué? Con la presencia plena, con estrategias de mindfulness. Entonces, otra de las herramientas que nos puedes ayudar es tomarte un minuto cada hora y con alarma, como la alarmita de la conciencia, para parar por un instante, o sea, por un minuto nada más, y preguntarte, bueno, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿En qué estoy, cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Sí? Simplemente para reflexionar, solo pregúntate, pero no juzgues, sino simplemente observa, ¿sí? Y ahí vamos entrenando también nuestra capacidad de estar presentes, porque muchas veces no nos damos cuenta de que constantemente estamos nosotros o pensando mucho en el pasado o pensando mucho en el futuro. Y nos olvidamos de conectar
con el momento presente, que es lo que realmente existe. ¿Listo? Tercera recomendación para desarrollar una mentalidad óptima para el desempeño, ¿sí? Tener tus coaches o mentores que te desafíen. Esa es una de las labores de nosotros los coaches, desafiar a la persona que estamos acompañando, no desde un punto de la imposición, sino desde la convicción que surge y nace del mismo cliente o del mismo coachee o mentee que se le dice al cliente técnicamente hablando. Porque los coaches y los mentores, para eso es que estamos, para impulsar, ojo, no para motivar, sino para impulsar el crecimiento y el desempeño de las personas. Y por eso es una de las tantas razones por la cual me apasiona tanto mi profesión como coach. ¿Listo? Y por eso es que le he invertido tiempo, energía y dinero, ¿cierto? A cada día aprender nuevas herramientas de cara o en pro de qué? De sacar lo mejor de las personas a quien tengo la fortuna de acompañar. ¿Listo? Así que no tienes que ser conmigo. Ten tu coach o mentor el que más resuene contigo o con el que más resuenes, ¿sí? Pero si no lo tienes, pues es momento de que lo vayas incluyendo incluso dentro de tu mapa de sueños. Y si lo tienes, pues felicítate porque eso te ayuda a ir desarrollando esa mentalidad óptima para el desempeño. Porque a través de esas sesiones, pues una de las cosas que exploramos tiene que ver con eso, con la forma que estamos pensando respecto a las metas o objetivos que la persona se está proponiendo, ¿vale? Tercer indicador o tercer paso. Cuarto indicador o cuarta idea para desarrollar una mentalidad óptima para el desempeño. Rodearte de personas, grupos e ideas que te inspiren constantemente. Personas o grupos desde el punto de vista de que vibren en la misma sintonía contigo, o es que estás todo el tiempo con personas que se quejan constantemente, que son solamente lamentos o que están criticando todo el tiempo el entorno. Eso obviamente nos drena mucha energía y nos debilita nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque poco a poco, paso a paso, vamos volviéndonos como estas personas, ¿sí? A no ser de que tengas una mentalidad súper fuerte, ¿cierto? Que incluso inspires a este grupo a irla transformando. Pues, pero si no, es muy probable que sin darte cuenta incluso estés pensando de la misma manera. Cuando hablamos también ahí de rodearte de ideas, es que en tu celular, en tu espejo, en tu cuarto, no sé, pon post-its con esos pensamientos o esas ideas claves que tú cuando las lees, conectas y te, mejor dicho, te hace sentir y vibrar de una manera o una energía bonita, ¿sí? Esa energía que te inspira para hacer, para crecer, para evolucionar, para avanzar, para progresar. ¿Listo? Así que esa es una cuarta idea. En esto de, también de rodearnos de ideas tiene que ver con la lectura. Ahí nos ayuda también a estarnos inspirando constantemente a través de la historia de otras personas que empezaron quizás de la nada, pero con trabajo, esfuerzo, voluntad, disciplina y constancia fueron avanzando, fueron evolucionando y hoy son grandes referentes en la industria en la que se encuentren. ¿Listo? Entonces, ahí hay como diferentes alternativas para este punto. ¿Listo? Quinta idea para desarrollar una mentalidad óptima para el desempeño, aprovechar al máximo la neuroplasticidad. ¿Y qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad que todos tenemos, ¿sí? La capacidad del cerebro, ¿para qué? Para cambiar y reorganizarse a lo largo de la vida. Esto de la neuroplasticidad, como ya es un hecho estudiado científicamente, pues es lo que desmitifica eso de que el loro viejo no aprende a hablar. Falso. El loro viejo sí aprende a hablar desde el punto de vista de los humanos. ¿Listo? Así que, qué mejor que dejar de lado esa creencia, esa idea de que es que somos así y ya, punto, así voy a morir. ¿No? Nuestro cerebro está en la capacidad de irse recondicionando. Claramente requiere de nuestra parte voluntad, esfuerzo, constancia y disciplina. Porque eso de la noche a la mañana, pues como que no surge. O esos resultados instantáneos, pues como que no es por aquí, por este medio, ni por este canal. ¿Vale? Así que quinta idea. Sexta idea, ganar pequeñas batallas, o dicho de otra manera, ganar pequeñas victorias, prestar atención y ajustar tu diálogo interno y meditar. Esto de ganar pequeñas victorias, lo pudiéramos conectar con esto de los micro hábitos, ¿sí? Pequeñas victorias es decir, ok, tendí la cama el día de hoy, yes, y celebrártelo con gesto y todo, o levantar tu mano, no sé, la que tú quieras. Que te tomaste tus 2 o 3 vasos de agua si estás iniciando, que leíste por 5 minutos en ese libro que empezaste, que reduciste el tiempo de pasar en redes sociales, ¿sí? Que escribiste una página de ese libro que quieres escribir, que investigaste el mercado de ese negocio que quieres construir,
que levantaste el teléfono, hiciste esa llamada, ¿sí? Para prospectar, vender, conseguir nuevos clientes. Eso es ganar pequeñas batallas o ganar pequeñas victorias. Y de esta manera, nuestro cerebro se va también acostumbrando, ¿sí? O adecuando a qué? A ganar. Y el hecho de estar ganando nos va amoldando a una mentalidad óptima para el desempeño. ¿Listo? Esto de prestar atención y ajustar el diálogo interno es nada más ni nada menos que estar mirando a Pepe Grillito, ¿sí? O más que mirando, estar escuchando, porque Pepe Grillito es algo que no lo vemos, pero sí todo el tiempo lo estamos escuchando. ¿Listo? A veces con mayor intensidad, otras veces en piloto automático. Pero entonces estar ahí como muy atentos. Por eso uno de los ejercicios que me acuerdo que aprendí de una de mis maestras tenía que ver con ese, ¿no? De poner la alarma en tu celular, que suene cada hora. Y cuando suene el pitico, tómate 30 segundos, empieza con 30 segundos. 30 segundos simplemente para parar, pausar lo que estés haciendo y simplemente respirar profundo y pregúntate en dónde está mi mente en este momento. ¿Está en el pasado? ¿Está en el presente? ¿O está en el futuro? Eso es parte del entrenamiento para ir escuchando nuestro diálogo interno. Y por supuesto también nos ayuda mucho en esta tarea, en esta labor, la meditación y o la oración. ¿Vale? Todo es cuestión de activar y estimular los circuitos correctos que tú y yo tenemos acá, en esta maravillosa máquina llamada cerebro. ¿Sí? Así que, bueno, ahí tienen las diferentes ideas, sugerencias para desarrollar en ustedes mismos o en ti mismo, en ti misma, esa mentalidad óptima para el desempeño. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuál de estas ideas te atreves y te comprometes a poner en práctica? Porque no es simplemente decirlo, sino también comprometerlo. Recordemos que el compromiso es lo que hace que un sueño se convierta en una realidad. Y los dejo con esta frase de Pablo Jacobson. Sin un pensamiento eficiente y el compromiso de lograr tus objetivos, es imposible que puedas prosperar en cualquier área de tu vida. Bueno, así que dicho esto, miremos por acá si hay dudas, comentarios, inquietudes. Si no, de lo contrario, les agradezco por llegar hasta este momento y nos vemos en la próxima. Que pasen una feliz noche. Chao, chao.